Nuestro Señor Jesús en Mateo 15:19 nos dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso es nuestro corazón, hermanos. Eso somos nosotros. Pero muchas veces pensamos, ¿verdad? Ante nosotros mismos pensamos que somos buenos, que somos muy buenos. Sin embargo, el Señor nos aclara la realidad de lo que es nuestro corazón. En Hebreos capítulo 4, precisamente Hebreos 4:12, allí se nos dice que la palabra de Dios, esta palabra revelada, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra del Señor. En el contexto de nuestro pasaje en estudio, es decir, en el capítulo 7, allí en el verso 39, capítulo 7, verso 39, tenemos la historia de un hombre llamado Simón, el fariseo, de quien estudiábamos con nuestro pastor Sergio. Y este hombre invita a nuestro Señor Jesús a una cena. Quizá quería ridiculizarlo, quizá quería ver como la generalidad de los fariseos y escribas, quería ver cómo lo agarraban en alguna palabra, quizá en algo que hiciese para acusarlo. Pero ciertamente el motivo de este fariseo no era tener al Señor para aprender de él. Entonces este hombre está allí y una mujer en ese momento, una mujer que era reconocida como pecadora, dice la palabra, entra a esa casa con un bote de perfume finísimo, lo derrama a los pies del Señor y con sus lágrimas comienza a enjugar, con sus cabellos y sus lágrimas comienza a enjugar los pies del Señor. Y entonces este fariseo llamado Simón dice de manera despectiva, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está tocando. Lo que Simón, hermanos, lo que Simón no sabe es que el Señor no solamente conoce quién es esa mujer que lo está tocando. El Señor lo sabe perfectamente, no necesita que se le diga. Él sabe perfectamente quién es esa mujer. Pero lo que Simón no sabe es que el Señor también conoce el corazón de él, lo que hay en su corazón, sus malos pensamientos, su desprecio, su gran pecado. El Señor sabe lo que Simón está pensando. En Hebreos capítulo 4, verso 13, Hebreos 4:13, dice que ante la palabra del Señor no hay cosa creada. Y no hay cosa creada, dice, que no sea manifiesta en su presencia. La presencia de la palabra del Señor. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4, 12 y 13 nos hablan de la palabra del Señor. En esta mañana entonces, nuestro tema por ello, mis hermanos, esta mañana es corazones revelados por la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios por su poder, por su acción poderosa y penetrante, revela, a pesar de que a veces nosotros no queremos ver esa realidad, la palabra del Señor revela lo que hay en nuestros corazones. Así que eso es lo que vamos a compartir esta mañana. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, es la ocasión para la parábola. El Señor, dice el texto bíblico, verso 4, capítulo 8 de Lucas estamos, verso 4, dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Entonces, la ocasión para esta enseñanza, para este mensaje o para esta predicación, vamos a decirlo, del Señor, es el hecho de que una gran multitud se aglomera, se reúne en derredor de él. Ahora, en realidad, hermanos, esto no es extraño cuando leemos tanto en los evangelios sinópticos,
sinópticos, es decir, una mirada en conjunto, o visto desde un mismo ángulo, o desde una posición, tanto Lucas como Marcos y Mateo, que son los sinópticos, ¿verdad? Hablan de esto. Allá en Mateo capítulo 13, usted puede encontrar el pasaje paralelo, y en Marcos capítulo 4. Ahí están los pasajes que son paralelos a este de Lucas capítulo 8. Y estos tres evangelios, o estos tres evangelistas, nos dicen en relación a esto de que una gran multitud se aglomeró en derredor del Señor. Nos dicen que Jesús junto a sus discípulos recorría aldeas y ciudades. Lucas, ahí en el capítulo 8, verso 1, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Esto es lo que dice Lucas, y Lucas sintetiza. Pero cuando usted lee Mateo capítulo 9, verso 35, dice Mateo que el Señor recorría ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, pero también sanando toda enfermedad. Entonces, no es extraño, hermanos, encontrar vez tras vez en los evangelios que multitudes se aglomeraban en derredor del Señor, porque el Señor andaba enseñando en las sinagogas de ellos, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, de caserío en caserío. El Señor andaba enseñando, también andaba predicando, pero también andaba, mis hermanos, sanando, dice la palabra, es decir, haciendo obras sobrenaturales. Entonces, por supuesto, cuando Él enseñaba, Mateo capítulo 7, verso 28, nos dice que Él enseñaba con autoridad, no como los escribas. Su enseñanza era tal que los niños quedaban extasiados delante de Él. Los niños querían estar con Él. Les encantaba aún a los niños escuchar a nuestro Señor enseñando. Se querían sentar en su regazo, el Señor los tomaba en sus brazos, por la manera en cómo Él enseñaba. Entonces las multitudes lo seguían por la manera especial de Él, sencilla, clara, en la que Él enseñaba, ¿verdad? La manera poderosa en la que Él predicaba con toda autoridad. Pero también las multitudes lo seguían porque Él estaba interesado en ellos. Dice que sanaba. Los evangelios nos dicen que venían a Él, la gente traía de todas partes, enfermos de diversas enfermedades, poseídos de espíritus, y el Señor los sanaba y los liberaba a todos. Entonces, la gente se aglomeraba alrededor de nuestro Señor, no solo porque Él enseñaba de una manera maravillosa, no solo porque Él predicaba de una forma poderosa, pero también porque la gente entendía que Él tenía un genuino interés y amor por ellos, por sus necesidades. Y la gente necesita ver en nosotros también eso, hermanos. Habría que preguntarnos si una de las razones, aparte de la pecaminosidad del ser humano, aparte de la obstinación del ser humano, aparte de que el ser humano no quiere saber nada de Dios, una de las razones por las que la gente no quiere acercarse a Dios hoy es porque no mira que realmente hay un genuino interés en ellos. No hay amor, no estamos reflejando ese amor de Cristo para con ellos. Es para meditarlo, hermano. Entonces, multitudes seguían al Señor. Lucas capítulo 8, verso 1 mencionaba, Mateo 9, 35. Mateo y Marcos, mis hermanos, Lucas no nos lo dice, pero Mateo y Marcos, Mateo capítulo 13, versos 1 y 2, si usted gusta de anotar, recuerde lo que decía aquel amigo mío, no lo recuerde, anótelo, ¿verdad? ¿Se acuerda? ¿No se le olvida? No lo recuerde, anótelo. Mateo capítulo 13, versos 1 y 2 y Marcos 4, 1 ubican este evento. Lucas no lo dice, pero por eso es lo lindo de los sinópticos. Cuando comparamos, nos damos cuenta que esto ocurrió un día que el Señor salió de la casa, dice Marcos y Mateo. Un día el Señor salió de la casa y se dirigió a la playa. Me encanta esto también, hermanos, porque el Señor no esperaba que la gente viniese a Él.
El Señor no estaba en la casa encerrado, no se sentaba en la casa, no esperaba que la gente viniese a Él. Aunque ciertamente la gente lo perseguía a cualquier lado. Pero me encanta esto porque dice que el Señor salió de la casa y se dirigió al mar. Él iba en busca de la gente, Él iba en busca de las personas. Él entendía que la necesidad estaba allá. Y por eso entonces Mateo y Marcos nos dicen que esto ocurrió a la orilla del mar de Galilea. Nos informan que al llegar allí inmediatamente la multitud se aglomeró alrededor de él y entonces él subió a una barca y desde esa barca, utilizando esa barca como un púlpito, le predicó a la gente, se dedicó a enseñarle a la gente. ¿Qué le enseñó a la gente? ¿Qué le enseñó? ¡Qué gran oportunidad! ¿Qué le enseñó a la gente el Señor? Quizá les iba a enseñar sobre motivación, quizá les iba a dar algún mensaje de ánimo. Ciertamente los mensajes del Señor son mensajes de ánimo. Pero hermanos, el Señor entiende que hay una sola cosa que es prioritaria en la vida del ser humano. Y Él, fiel a su misión y a su mensaje, va a aprovechar esta ocasión para confrontar a la gente con su condición espiritual, para llevar a la gente a revisar su condición espiritual. No hay nada más importante que ello. Esta es la prioridad en relación con el ser humano. Y para ello utiliza una parábola, dice Lucas, Mateo y Marcos. Una parábola. Y una parábola es nada más que una comparación. Eso significa literalmente el término griego, parábole. Es una comparación, es poner al lado de. Eso es literalmente lo que significa, poner al lado de él. Es decir, comparar una cosa con otra. Y por supuesto, dicha comparación, el Señor usó muchísimas parábolas. Uno de los evangelistas dice que el Señor enseñaba por lo general en parábolas, dice. Enseñaba en parábolas. Ahora, yo disiento con algunas, ¿verdad?, que dicen que el Señor al usar parábolas, ¿verdad?, estaba tratando de ocultar y de esconder cosas a la gente. Disiento en el sentido, mis hermanos, de que toda parábola que el Señor utilizó, eran asuntos con los que la gente estaba relacionada. Por ejemplo, mis hermanos, cuando el Señor invita a Pedro, a Juan, a Andrés y a Jacobo a seguirlo, ¿qué les dice? Les dice simplemente, vengan en pos de mí y los voy a convertir en pescadores de hombres. ¿Entenderían esos 4 hombres de qué estaba hablando el Señor? ¿Cuál era el oficio de estos 4 hombres? Eran pescadores, hermano. Entonces, ¿qué habrá querido decir el Señor con que vamos a ser pescadores de hombres? Qué misterioso eso, qué secreto eso, ¿verdad? Qué profundo eso. Yo no creo, hermanos. Yo personalmente, esa era su vida. Sabían que de qué se trataba eso. El Señor dice, ahora ustedes ya no van a estar sacando pescados ahí, ahora van a empezar a sacar hombres, ¿verdad? Ya no van a estar capturando pescados con sus redes. Ahora ustedes van a capturar hombres para el reino de Dios. Entonces, en esta ocasión, de la misma manera, utiliza una parábola. ¿Y qué parábola utiliza el Señor? Él va a comparar, va a llevar a la gente, quiere llevar a la gente a examinar su corazón. Y entonces les menciona la parábola del sembrador. El sembrador. Ahora pregunto nuevamente, mis hermanos, ¿entendería la gente a la que el Señor estaba hablando de este asunto? El sembrador salió a sembrar. ¿Entendería la gente de esto? Hermanos, Israel es un país agrícola y ganadero. Agrícola y ganadero. ¿Sí? O sea, lo común en ese pueblo es ver gente sembrando, sembradíos. La gente sabía de lo que el Señor le estaba hablando. El Señor siempre utilizó comparaciones que eran bien conocidas por los oyentes, algo con lo que los oyentes convivían a diario. Y sabe, cuando estudiaba sobre esto, me maravillaba. Yo pensaba para mí mismo, qué maravilloso es nuestro Señor, qué condescendencia la de nuestro Señor, cuánta sencillez para enseñarnos las verdades eternas. Él no viene con cosas profundas, con cosas extrañas, con cosas misteriosas. No, Él viene y habla en nuestro idioma. Por eso es que los niños se sentaban horas y horas a escucharlo, porque Él no hablaba cosas extrañas.
Él hablaba el lenguaje común de la gente. Y pensaba, esto es algo que nosotros también debemos imitar. Lo segundo, mis hermanos, que quiero que veamos acá es los elementos de la parábola o la descripción de la parábola. Versos 5 al 8, la primera parte. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos nacieron juntamente con ella, que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Entonces vemos la descripción de la parábola o los elementos de esta parábola. El sembrador, la gente sabía de qué estaba hablando el Señor. Los sembradores estaban por todos lados. Israel es un pueblo que siembra trigo en abundancia. ¿Recuerda la parábola del trigo y la cizaña? Ya mismo en Mateo capítulo 13, la parábola del trigo y la cizaña. ¿Sabría la gente de qué estaba hablando el Señor cuando compara el reino de los cielos con el trigo y la cizaña? La gente entendía que cuando sembraban, ¿verdad? A veces la cizaña nacía junto con el trigo. Entonces, un agricultor inexperto podría ir, al igual que los siervos del dueño del campo, vinieron y dijeron, Señor, arrancamos la cizaña. No, dijo el Señor, no la arranquen. No, déjenla ahí, no la arranquen, porque vaya a ser que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo, se va a perder el trigo. Déjenla que crezcan juntamente. En el tiempo de la cosecha, los segadores vendrán y cortarán el trigo junto con la cizaña. Lo único es que el trigo va a ser guardado en mis graneros, dice el Señor, y la cizaña será atada en manojos y será quemada en un fuego que nunca se apaga. Es un país eminentemente agricultor. Entonces, el sembrador, el primer elemento que el Señor menciona es el sembrador. Y en el contexto inmediato, mis hermanos, el sembrador representa ¿a quién? A nuestro Señor. Él es el gran sembrador. Él vino del cielo, ¿verdad?, con la preciosa semilla a sembrarla en este mundo, en los diferentes corazones. Pero por extensión, también este sembrador nos representa a nosotros. Este sembrador es usted y soy yo, somos cada uno de nosotros. Usted ya fue salvado por Cristo Jesús, usted ya, el Señor le salvó, ya usted es un hijo de Dios. Entonces, no nos pregunte a ninguno de los pastores aquí qué tiene que hacer de ahora en adelante. Usted es un sembrador. Eso no hay que enseñárselo. ¿Qué es eso? Usted tiene que ir y compartirle a todos los que puedan lo que el Señor ha hecho en su vida. Es lo que aquel hombre endemoniado de Marcos capítulo 5 hizo. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. No, dijo el Señor. Regrésese a los suyos, a su casa, cuéntele todo lo que el Señor ha hecho con usted. Y este hombre tenía una gran gratitud con el Señor. No solo fue a su familia, a su casa. Dice que fue por toda una región, Decápolis, una región de 10 ciudades, anunciando el mensaje de la obra de Cristo Jesús. La samaritana, ¿recuerda la samaritana? Juan capítulo 4. Vengan, dijo esa mujer, he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy. Y dice que vino aquel montón de personas al Señor y rindieron su vida a Cristo. Ahora ya no creemos, le dice mujer, ya no creemos solo por tu palabra. Nosotros mismos sabemos que este es el Cristo, el enviado de Dios. Sí, hermanos, una vez que usted y yo tenemos un encuentro con el Señor, ¿qué debemos hacer? No encerrarnos en el templo, no encerrarnos en la casa, no. En nuestro centro de trabajo, donde quiera que estamos, en nuestro centro de estudio, donde estemos, debemos sembrar la palabra del Señor. Por extensión, mis hermanos, cada uno de nosotros somos sembradores. Hemos sido responsabilizados por el Señor a compartir el mensaje del Evangelio con aquellos que están a nuestro alrededor. Escriba, si usted hace eso, Lucas 10:16. El que a ustedes les escucha, dice el Señor, a mí me escucha. Es como que me está escuchando a mí. Y el que a vosotros os rechaza, es como que me esté rechazando a mí también. Lucas 10:16. Ahora bien, hermanos, se requiere de los sembradores, como dice Pablo en 1 Corintios 4:1 y 2. Se requiere de los sembradores
ciertos requisitos: que sean fieles, que vivan como es digno del Evangelio o de su llamamiento, que sean santos en toda su manera de vivir, que crezcan cada día en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús, que sean imitadores de el gran sembrador. El sembrador. La semilla es explicada allí en el verso 11. En el verso 11 más abajito es explicada. Entonces no voy a entrar en esto. Pero ahí el Señor explícitamente dice que la semilla es la palabra de Dios. Eso es. Así nomás dice el Señor. La semilla es la palabra de Dios. Pablo llama a esta semilla en Efesios capítulo 1 verso 13, si lo quiere anotar. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, está hablando de la palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Es la palabra. Pablo está hablando de la palabra, de la semilla. Romanos 10:17, si quiere anotarlo, dice allí que es la palabra que produce fe. Así pues, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Segunda Timoteo 4:1. Segunda Timoteo 4:1. Allá el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Predica la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tenemos que hacer eso con la palabra del Señor, el mensaje de la verdad, el evangelio de la salvación. Somos renacidos por medio de esa palabra. Primera Pedro 1:23, somos renacidos por medio de esa palabra y somos santificados por medio de esa palabra. Juan 17:17, por si quiere escribirlo. Primera Pedro 1:23 y Juan 17:17. Entonces, el sembrador, la semilla y diversos terrenos. Específicamente 4 tipos de terrenos menciona el Señor allí. Dice, el que está, dice, junto al camino, el que está compactado, dice, ese corazón está compactado porque por diversas razones, ¿verdad? Está cauterizado, insensible, y es junto al camino, dice el Señor. Y algunos teólogos piensan, y yo creo que sí es cierto, ¿verdad?, que el Señor está hablando de los líderes religiosos de su tiempo. Ellos, ¿verdad?, rechazaron al Señor una y otra vez. Finalmente blasfemaron contra el Espíritu Santo. Blasfemaron contra el Espíritu Santo. Dijeron que el Señor expulsaba a los demonios por Belcebú, que hacía los milagros por el poder de Satanás. Entonces el Señor dijo: ¿saben qué? Ustedes están blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Decir lo que dijeron los judíos? No, mis hermanos, blasfemar contra el Espíritu Santo es de manera deliberada, consciente, a pesar de haber visto prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba de el poder de Dios, de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, decir: yo no creo en eso. Nicodemo vino al Señor una noche, San Juan capítulo 3, versos 1 y 2. Nicodemo vino al Señor y dijo: maestro, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Sabemos. ¿Quién lo sabía? No solo el pueblo de Israel, nosotros los líderes de Israel lo sabemos. Pero ¿sabes qué? Al igual que Stephen Hawking, ese gran científico del siglo pasado, dijo: yo sé que toda esta maravilla, toda esta creación tan fina, tan perfecta, tan bien ensamblada, tan cronometrada, o sea, alguien la hizo. Yo sé que alguien, debe haber un ser por ahí, pero yo decido no creer en eso, dijo, ¿verdad? Estaba resentido porque, pues, terminó en una silla de ruedas, ¿verdad? Terminó atrofiado su cuerpo. Y él tenía un resentimiento profundo. No es posible, pensaba él, que un Dios amoroso, bondadoso, permita que yo esté en esta situación. Entonces, él dijo: yo sé que debe haber, sí, yo creo que hay un Dios ahí, sí. Esto no es posible que haya surgido de la nada. Pero ¿sabes qué? Yo decido no creer. Y se fue a la eternidad con esa actitud. Esa era la actitud de los líderes religiosos. Su corazón estaba encallecido, cauterizado. Si quiere anotar ahí, escriba Efesios capítulo 4, verso 17. Ahí habla de ese tipo de corazón. Pero luego está los de sobre la roca y los de entre los espinos. El Señor habla de corazón que está como una roca, dice allí, y está también aquellos que están
entre los espinos. Esto se refiere a las multitudes. Entre la multitud hay personas que tienen ese corazón que escuchan la palabra, ¿verdad? Pero no la escuchan con entusiasmo, con alegría, qué bonito, ay, qué lindo esto, pero no pasan de allí, ¿verdad? Esos son los que están sobre la roca, dice el Señor. Y los que están sobre los espinos, más adelante lo vamos a ver un poquito más amplio, son aquellos que están afanados por las riquezas, por los afanes y por los placeres de este mundo. Entonces esos son los elementos o la descripción de la parábola. Ya vamos a entrar más en detalle. La buena tierra. La buena tierra entonces se refiere a los discípulos. El primer terreno se refiere a los líderes religiosos. El segundo y tercer terreno se refiere a las multitudes. Y el cuarto terreno se refiere a los discípulos. Lo tercero, hermanos, que vamos a ver ahorita, ¿verdad? No solamente la ocasión de la parábola, los elementos de la parábola o descripción de la parábola, pero también una advertencia. En esa parábola hay una advertencia. La advertencia en relación a la parábola. Veamos verso 8, la segunda parte, versos 9 y 10. Verso 8, la parte B. Hablando estas cosas, decía a gran voz. Hablando estas cosas, decía a gran voz. El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y la advertencia del Señor, mis hermanos, es a escuchar con atención, con sumo cuidado, con suma atención, con interés, con deseo. Esa es la advertencia. Es una advertencia para la multitud, pero también para sus discípulos. Y es una advertencia que, quiérase o no, tendrá sus resultados. Ahora, Lucas no lo menciona aquí, pero usted puede encontrar allá en Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, que el Señor cita palabras del profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versos 9 y 10. Isaías capítulo 6, versos 9 y 10. Mateo 13. Mateo 13, el pasaje paralelo a este. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, ¿verdad? Capítulo 6, versos 9 y 10. Se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, viendo no veréis y no percibiréis, viendo veréis y no percibiréis. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Dice el Señor. Porque el mensaje es oscuro, el mensaje es extraño, el mensaje es misterioso. ¿Por qué ocurre esto? Dice el profeta Isaías, hablándole a los israelitas 700 años antes. ¿Por qué pasa esto? Que el pueblo no obedece a la palabra del Señor. ¿Es porque no la entienden? Vea la razón que dice Isaías. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. ¿Puede notar? ¿Sí lo va notando? Dice, el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. ¿Quién está haciendo esa acción, hermanos? ¿Quién está ejecutando esa acción? ¿Sí, ya lo miró? La Reina Valera a veces no es tan clara. Yo a veces comparo con la traducción del lenguaje actual o con la nueva versión internacional. Le recomiendo la nueva versión internacional. Aún la nueva Biblia de las Américas no es tan clara en este punto. Pero si usted lee con detenimiento, con cuidado, ¿quién es el ejecutor de la acción? O sea, ¿quién cierra sus oídos para no escuchar? ¿Quién mira pero no ve?
¿Quién tiene el corazón engrosado, encallecido, endurecido, cauterizado? ¿Quién? ¿Qué dice? Y han cerrado sus ojos para que no vean allí. Cuando usted lee la Nueva Versión Internacional, otras versiones más que son más claras, dice que ellos han cerrado sus ojos, ¿sí? Para no ver. Es decir, hermanos, la acción la ejecuta el receptor, no es el emisor. El emisor no viene con una mala intención. Es imposible pensar que el Señor piense, hermano, los que somos padres. Vengo y le digo a Cecia. Cecia está chiquita, no tiene 22 años, ¿verdad? Pero está chiquita. Cecia tiene 3 años. Y le digo, amor, tengo un regalo para ti. Es una cosa bien linda. Yo sé que te encanta, yo sé que te gusta. La escondí en un lugarcito por ahí. Solo búsquela y encuéntrala. Y comienza mi niña a dar vueltas por toda la casa y da vueltas, se mete abajo de las mesas, se mete abajo de las camas. Y después de una hora dice, no papi, no hallo nada yo, ¿verdad? O sea, ¿qué pensarían ustedes de mí? Si yo le voy a dar algo a mí, yo le digo, hija, mira amor, te compré esto, papi, me encanta, aquí está, yo sabía, por eso te lo compré. Hermanos, es el que escucha. O sea, lo que está diciendo Isaías y lo que está diciendo Mateo aquí es que la acción realizada, encontramos una serie de verbos allí, mis hermanos, en tiempo presente. Es decir, esto de cerrar los oídos, de cerrar los ojos, de no querer ver, es una actitud que el pueblo hace en relación con el mensaje del Señor. Es decir, ellos dicen, no quiero escuchar. Anote Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Ahí el Señor le dice a su pueblo que se han vuelto como Sodoma y Gomorra. El asno conoce el pesebre de su Señor. ¿Ah? El buey entiende a su amo. ¿Ah? Pero ustedes, les dice, ustedes no entienden, ustedes no quieren. En el verso 18 les dice, vengan luego, estemos a cuenta. Si sus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y termina el verso 20 diciendo, hermanos, si quisiereis y oyereis, veréis el bien del Señor. Hermanos, son nuestros corazones. Tenemos problemas en nuestro corazón. Las personas endurecemos nuestro corazón al Señor. El Señor nos habla y nos habla. Nos habla en nuestros términos, en nuestro lenguaje. ¿Sabe qué hace la parábola? La parábola lo que hace es que confirma el estado calamitoso de la persona. Eso es lo que hace. O sea, viene a decirle, mira, tienes un serio problema. Escriba Romanos capítulo 1, versos 24, 26 y 28. Ahí encontramos esta misma actitud, hermanos. Romanos capítulo 1, versos 24, 26 al 28. Dice el apóstol Pablo en el contexto, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estoy leyendo del verso 18, Romanos 1. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, oiga, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, es decir, la creación. De modo que no tiene excusa, el ser humano no tiene excusa. Dios se ha revelado a través de la naturaleza. Dios se ha hablado al hombre, se ha acercado al hombre a través de los profetas. Dios se ha acercado al hombre a través de las escrituras. Dios se ha acercado al hombre a través de la conciencia.
¿Por qué cree que los incas, los aztecas, los mayas, que no escucharon del Señor, tenían esa inclinación a adorar el sol, la luna, el maíz, el agua? Porque es el testimonio de Dios dentro de nosotros. Dice Pablo, no tienen excusa, la gente no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Vea, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora ve el verso 24 que le mencioné. Por lo cual, es decir, por esa razón, no porque el Señor, que es por esa razón, dice Dios. También Dios los entregó a la inmundicia. Verso 26. Por esto, por esa razón, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Verso 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Ve? Dios dice, está bien, es lo que quieren. Día tras día, dice el Señor, les he hablado y ustedes no quieren escuchar. Hay una consecuencia, mis hermanos. Pero el Señor en su misericordia aún advierte, nos advierte. Escucha, ponga atención. Si no, vas a cargar con las consecuencias. Y mis hermanos, lo cuarto que deseo que miremos es la explicación de la parábola. La explicación de la parábola. Verso 12. Lucas capítulo 8, verso 12. Ya en el 11 ya el Señor dice, la parábola pues es la palabra de Dios. Es el mensaje de Dios, el evangelio de verdad, el evangelio del reino de Dios. Ahora, comienza a explicar entonces los diferentes terrenos. El primero dice, los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ahí está el primer terreno. Son aquellos, dice, que oyen, pero viene el diablo y arrebata. Hay otra versión que dice arrebata la palabra. Es decir, hermanos, ¿sabe? Satanás está allí. Satanás está por ahí. Y pensaba mientras estudiaba este texto, ¿cuáles son las formas que Satanás utiliza para arrebatar? Para quitar la palabra antes de que dé fruto en el corazón de una persona. Bueno, por supuesto la incredulidad, en el contexto ahí está la incredulidad. Pero ¿sabe? Hay muchas cosas. Satanás usa distracciones. Usa cuántas cosas Satanás para que no estemos concentrados en la palabra, para que no abracemos la palabra, para que no agarremos la palabra, para que no nos apropiemos de la palabra. Estos oyen, dice el Señor, pero viene el diablo y arrebata de su corazón la palabra, el mensaje de salvación. El verso 5 también implica, mis hermanos, que el mensaje, porque dice que las aves representan al diablo, dice el Señor, las aves representan al diablo que viene y se come la semilla. Pero otra parte, dice el Señor, es hollada. ¿Qué es hollar? La palabra es pisotear, La palabra también implica, hermanos, un rechazo deliberado de la palabra. No quiero saber de eso, no quiero escuchar de eso. Es un rechazo deliberado, también implica desprecio, despreciar algo. Pisotear, como lo dije, también implica indiferencia. También implica burlarse de lo que estoy escuchando. Este primer tipo de personas tiene esa actitud. Desprecia, se burla del mensaje, es indiferente al mensaje, lo rechaza de manera deliberada. Es lo que hicieron los judíos. Por eso los teólogos dicen, ese primer terreno son los líderes religiosos, los fariseos. Ellos no quieren saber de él, los rechazan, se burlan. No es posible que este sea nuestro Mesías, dijeron. No puede ser. De Nazaret, dijo Natanael, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? No puede ser él. O sea, en lugar de, llévame a conocerlo, ¿verdad, Felipe? Llévame a conocerlo. Y después que lo mire, voy a hacerme un concepto de él. Voy a formarme una opinión de él. No, así de primas a primeras, Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ahora, ¿qué está externando Natanael? El sentir de muchos en el pueblo judío. El sentir de muchos.
No era lo que esperaban. Otras veces es que el mensaje del Señor nos confronta, por supuesto, y por eso, entonces mejor lo rechazamos. Lo otro es que darle lugar al Señor, rendir nuestra vida al Señor, implica, hermanos, que debemos obedecer lo que Él dice. Y como no nos gusta obedecer, no nos gusta estar bajo autoridad, entonces mejor lo despreciamos, lo rechazamos, lo pisoteamos, somos indiferentes, nos burlamos de Él, cerramos nuestro corazón. Ese es el primer tipo de terreno. El segundo tipo de terreno es el emotivo, el superficial. Los primeros rechazan de tajo el mensaje. El segundo recibe el mensaje con entusiasmo. Se entusiasma con el mensaje. Entonces, de esas personas que son muy emotivas, ¿verdad? Muy emotivas. Y en este punto, hermanos, quiero decir que las emociones no son un asunto malo, ¿verdad? Las emociones son parte de nuestra naturaleza. ¿Sí? Dios nos hizo así. Dios fue quien determinó crearnos con ese aspecto. Escriba, por favor, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. 1 Tesalonicenses 5, 23. Dice allá, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y que todo vuestro ser, dice Pablo, está hablando de una totalidad, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Ahora, ahí está. El espíritu es esa parte, ¿verdad?, que nos impele a buscar un ser superior, a adorar. El segundo aspecto de nuestra vida es el alma, es donde están las emociones. Dios nos hizo con esas emociones. Y el tercer aspecto es nuestro cuerpo, aquel que nos permite relacionarnos con nuestro entorno externo. Así que las mismas, mis hermanos, sin duda tienen su correcta expresión. La mujer del contexto que tenemos aquí en el capítulo 7 vino delante del Señor con el frasco de alabastro. ¿Y qué ocurrió? Solo entró, se puso a los pies del Señor. ¿Y qué pasó con esta mujer? Comenzó a llorar, hermanos. Una catarsis. Comenzó a llorar incontrolablemente. Incontrolablemente, nos enseñaba el pastor Sergio, ¿verdad? Era una fuente que no se detenía. Lloraba y lloraba profusamente. Y con sus cabellos secaba los pies del Señor. Ahora, esa es una emoción. Nuestro Señor también experimentó emociones. Cuando llegó a Jerusalén, comenzó a llorar y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollitos? Y no quisiste. No quisiste. Cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro, se puso a llorar. Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia. Cuando estuvo allá viendo cómo los comerciantes habían hecho del templo un negocio ahí, dice que se enardeció, se enojó, y bien enojado. Y agarró, dice, unas cuerdas, hizo un látigo y comenzó a sacar a todo el mundo. Emociones, hermano. ¿Sí? Ahora, el Señor está emocionado así porque no. La diferencia, mis hermanos, entre estas personas que el Señor menciona aquí es que sus emociones son superficiales, no son basadas en una convicción. Ahora, esta mujer que viene delante del Señor a derramarse, a llorar, a llorar, a llorar, ¿por qué? ¿Por qué expresa esa emoción? ¿Por qué esa catarsis? ¿Por qué no para de llorar? ¿Por qué? Porque, mis hermanos, su emoción está basada, tiene la base en una profunda convicción de su pecaminosidad, de su indignidad, de su bajeza y de su miseria espiritual. Por eso es que esa mujer está ahí. No es porque dice: voy a llorar a ver, ¿verdad? Como las plañideras, que iban a los velorios. Iban a los velorios y oraban y todo. Cuando murió la hija de Jairo, y entró el Señor y dice que todos estaban llorando, estaban a gran llanto. Y el Señor dijo: no lloren, porque la niña no está muerta, solo está dormida. Y así, de la nada, comenzaron a burlarse del Señor, dice. Y no es que estaban llorando, y aquel gran dolor. No es eso. Esta mujer no vino de esa manera. Esta mujer estaba llorando, descontroladamente. ¿Por qué?
para que lo vieran los demás. Para que me miren cómo estoy aquí, ¿verdad? No. Estaba en esa condición porque era consciente de su miseria espiritual, que estaba perdida, condenada, sin esperanza. Por eso estaba llorando delante del Señor. Esas son las emociones válidas. Cuando usted está cantando y ese canto quebranta su corazón, toca, dice, yo soy eso. Y usted levanta las manos, o usted inclina, se postra, o usted llora. Esa es una emoción válida, porque es la palabra la que lo está haciendo convicto a usted de su condición, de mi condición. No solo es para que me miren los demás, ¿verdad? No, es porque la palabra está golpeando mi corazón. Yo soy eso soy yo. No merezco nada, soy indigno de nada, soy un miserable, voy para el infierno, no tengo esperanza. Pero tú, Señor, ahora en ti tengo esperanza. Y eso produce un profundo gozo en mi vida. Esta gente tenía eso, se emocionaban con el Señor, ¿verdad? Les gustaban los milagros que el Señor hacía, todas estas cosas que el Señor hacía. Pero cuando ya se trataba de lo serio, decían, Señor, ¿verdad? Juan capítulo 6. Ustedes me siguieron, dice el Señor, porque les di de comer. Ay, dijeron, qué grosero es el Señor, qué pesado es el Señor. Yo mejor me voy. Si es así, yo mejor me voy. Sí, no, hermanos. O sea, superficiales. Dice el Señor, estas personas tienen 3 pulgadas de tierra y luego abajo de esas 3 pulgadas hay una capa de piedra caliza. No es que habían unas piedritas por aquí, por allá, hermanos, no. Es que había una capita así de 3 pulgadas de tierra, pero abajo de esa capita había un petate así, una gran plancha de piedra caliza. Entonces la semilla caía allí y por supuesto en esas 3 pulgadas de tierra, ¿verdad? La plantita lograba echar un poquito de raíz y nacía. Pero la planta crece, a medida que profundiza su raíz, también crece hacia arriba. Entonces, ¿qué ocurría? Cuando llegaba a la piedra caliza ya no podía pasar para ningún otro lado. Entonces el tallo crecía un poquito, pero al salir el sol se secaba, porque lo que mantiene con vida a la planta, mi hermano, es entre más profundiza su raíz. Por eso Pablo nos dice que estemos arraigados en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, verso 6, ahí lo puede leer. Arraigados, aquí cantamos arraigados, de eso se trata. Entonces esta gente era así, era emocionalista, pero nada más. El tercer tipo de persona es el afanado o el materialista. Este responde con cierto interés al mensaje. Dice el Señor que la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. No llevan fruto. Romanos capítulo 12, verso 2 nos exhorta a no conformarnos a este siglo, es decir, a no adoptar la conducta de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Cómo es la conducta de estas personas? De aquellos que no tienen a Cristo. Bueno, están afanados por la vida, están estresados, pasan estresados, afanados. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Escriba Mateo capítulo 6, verso 25 al 34. Ahí el Señor enseña sobre el afán. Básicamente el Señor dice allí, no te afanes, hombre. Mira, las aves del cielo no siembran, no cosechan. Y no las has visto que siempre comen, siempre comen. ¿Has visto los lirios del campo? ¿Ves los lirios del campo? No hilan, no tejen, ni hilan. Pero ¿sabes qué? Ni Salomón se vistió como uno de ellos. Ahora, ¿sabes por qué esas aves siempre comen? ¿Y sabes por qué esos lirios siempre están preciosos? Porque el Padre Celestial los alimenta y los viste. Entonces, ¿tú crees que esos lirios y esos paritos son más importantes que tú? No, tú eres más valioso para el Señor, para Dios, dice el Señor. Así que, ¿por qué te afanas? No te afanes. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas. Sobre el afán, sobre las riquezas. Mis hermanos, 1 Timoteo 6, 9 y 10. Ahí el apóstol Pablo advierte sobre las riquezas. Algunos, dice el apóstol Pablo allí, fueron traspasados de muchos dolores por la ambición a las riquezas. El verso 10 dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso es avaricia, es una ambición desmedida por tener más, por querer más. Hay personas que se mueren jovencitos. ¿Por qué?
hermanos, nunca están satisfechos, nunca. Con lo que tienen podrían vivir bien, tranquilos, ellos, sus familias, serían felices, disfrutar a su esposa, a sus hijos, disfrutar su familia, podrían hacerlo, pero hermanos, hay una ambición dentro de ellos, no es suficiente, quiero más y más y más. Y se mueren jovencitos, se infartan, se les da derrame, ¿verdad? Qué triste, hermanos. Los placeres de la vida. Dice el Señor, estos 3 factores ahogan la palabra. Ahora, en esencia, mis hermanos, estas cosas que son cosas que ocupan el primer lugar en la vida de estas personas. ¿Usted quiere saber qué es lo que ocupa el primer lugar en la vida de una persona? Mire en qué es que está afanado. Mire en qué invierte su tiempo. Y eso se lo va a decir. Y por último, mis hermanos, el corazón receptivo. El corazón fructífero. Y al igual que en el terreno anterior, en este el Señor menciona 3 factores que hacen que este terreno sea fructífero. Primero menciona 3 factores que hacen que esa semilla no nazca, no crezca, no fructifique, no dé fruto. Pero ahora menciona 3 factores que hacen que este terreno da fruto. Y da fruto, dice Lucas, al 100 por 1. Mateo y Marcos dice que da fruto. Una semilla da 100 semillas, otra da 60 semillas y otra da 100 semillas. Ahora, Lucas dice, este terreno, ¿verdad? Produce en abundancia. ¿Cuáles son esos factores? El primero dice el Señor, mas la que cayó en buena tierra, verso 15, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Muy bien, lo primero es que esta persona, este corazón, escucha con atención. Escucha con atención. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. Es decir, la escuchan con atención, con interés. Esto es importante, es la palabra de Dios, es para mí. De esta manera voy a crecer, de esta manera voy a aprender más del Señor, voy a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Así que tengo que estar atento. ¿Saben qué es lo primero que yo hago cuando vengo aquí, hermanos, al templo? ¿Saben qué es lo primero que hago? Agarro este teléfono y no hago eso, ¿verdad? Lo primero que hago, hermanos, es silencio, hermanos. Que llame quien llame. Pero fíjese que habemos creyentes que no podemos, estamos aquí en el templo y no podemos vivir sin esa cosa. ¿Sí? Y usted escucha de vez en cuando, y por allá, ¿verdad? Póngale silencio, hermanos, solo está hora y media aquí. Hora y media. Si viene a la hora en que empieza la reunión, solo es hora y media la que va a estar aquí. Luego va a tener 22 horas y media para andar con ese teléfono. Póngale un silencio y al salir de aquí, cuando termine, entonces vuélvalo a activar. ¿Verdad? O sea, eso habla de que la palabra de Dios es importante para usted. Que usted quiere escuchar al Señor, que nada lo interrumpa, que yo no quiero saber de nada, yo quiero escuchar la palabra del Señor, yo quiero cantarle al Señor, que nada me interrumpa, yo quiero entender esos cantos preciosos que cantan ahí en Impacto, con contenido bíblico. Pero si estoy pensando en ese celular, ¿cómo voy a entender el contenido de esos cantos preciosos? ¿Cómo voy a escuchar la palabra del Señor? No se puede, hermanos. ¿Ah? Lo segundo es que retiene la palabra. La retienen, dice el Señor. ¿Para qué la retienen? Retener es aferrarse a ella, es agarrarla, es apropiarse. Esta tiene que ser mía. Aquí la voy a poner en mi mente, en mi corazón. ¿Para qué? Porque quiero que transforme mi vida, que me cambie. ¿Y por qué quiero? Porque quiero ser un reflejo de mi Señor. Quiero imitar al Señor. Por eso retienen la palabra. ¿Y cuál es el resultado? Dice el Señor, estos que escuchan con atención, con suma atención, que se aferran a la palabra, que agarran la palabra, estos dan fruto con perseverancia o constancia. Es decir, hermanos, independientemente de las circunstancias que tengan, que pasen, estos creyentes dan fruto. Dan fruto. Jeremías 17, 7 y 8 me encanta. Quiero terminar con esto. Jeremías capítulo 17, versos 7 y 8. Mire, me encanta esto. Dice, bendito el varón que confía en Jehová. Y también la mujer, ¿verdad?
y cuya confianza es Jehová. Bendito. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí da la razón por qué es bendito. ¿Por qué? El verso 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ese es el buen terreno, mis hermanos. El Salmo, capítulo 1, versos 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley en la ley de Jehová está su delicia, se deleita en la ley. Cuánto amo yo tu ley, ella es mi meditación, dice el Salmo 119. En la ley del Señor está su delicia y en esa ley medita de día y de noche. Por esa razón, dice el verso 3, esta persona es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Así es, mis hermanos. Entonces la pregunta final es, a la luz de la revelación de la palabra, recuerde, ¿qué es lo que hace la palabra? La palabra pone en evidencia nuestro corazón, revela nuestro corazón. A la luz de entonces de lo que la palabra nos dice esta mañana, ¿qué clase de corazón es el suyo? ¿Qué clase de corazón es el mío? ¿Es ese primer tipo de corazón que está cauterizado, encallecido, que se rechaza, que desprecia, que pisotea, que no quiere saber de la palabra de Dios? ¿Se identifica usted o yo con ese corazón? O quizá mi corazón es como aquel, ¿verdad?, que se emociona con la palabra del Señor, pero al salir de acá, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Ya vuelvo a mi vida normal. Aquí sí me emociona, me entusiasma, pero al salir, pues, vuelvo a mi vida normal. O es como el tercer tipo de terreno. Estoy afanado, estoy corriendo, estoy viendo cómo obtengo más y más y más. Y están pasando los días y las semanas, los meses y los años, y estoy perdiendo mi vida y no le estoy dando al Señor lo que a Él le pertenece, lo que es de Él. O soy como el cuarto tipo de terreno, estoy dando fruto para la gloria de Él. ¿Cómo es su corazón? Usted y el Señor lo saben. Padre nuestro, gracias por su palabra esta mañana. Gracias, Señor, por la bendición de tenerla, de leerla, de memorizarla, de estudiarla, de meditarla, de practicarla y de compartirla. Hemos sido confrontados, Señor, en esta mañana por su palabra. Ella pone al descubierto lo que realmente hay en nuestros corazones, Señor. Ella revela lo que hay en nuestros corazones. Ahora, Señor, de acuerdo a lo que ella nos ha revelado esta mañana, que de esa manera nosotros actuemos, Señor, tomemos decisiones. Y si hay que corregir, Señor, entonces que tomemos la firme decisión de alinearnos con su voluntad. Que hagamos el firme compromiso, Señor, de vivir de acuerdo a su voluntad. Gracias le damos, Señor, que su Espíritu Santo nos ayude en este objetivo, en esta meta. Rogamos todo esto en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos.